Hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical y antes de comenzar, pues vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él sea dirigiéndonos en esta escuela dominical. Padre, en esta hora queremos agradecerte tu bondad. Gracias porque pues nos permites estar con bien al día de hoy y pues bueno, te pedimos que en esta hora seas tú con nosotros, permitiéndonos meditar en tu palabra, escudriñar la misma. Y lo más importante, Señor, que podamos ser alentados a vivir a la altura del llamado que tú nos has hecho. Por favor, bendice esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a meditar en el Evangelio de Juan, capítulo 2, de los versos 17 al 22, los cuales han aparecido en pantalla para que pues nos acompañen a hacer esta lectura. Dice así la palabra del Señor. Entonces se acordaron sus discípulos lo entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bien, hermanos, pues dice en el verso 17: Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y esto fue con lo que terminamos la escuela dominical del domingo pasado. Y pues haciendo un resumen de lo que nosotros vimos, pues es importante rescatar que nuestro Señor Jesús tuvo una actitud correcta de acuerdo a lo que él percibió en ese momento. Y fue una actitud en la cual, como dice aquí, el celo de tu casa me consume, es decir, el ardor de tu ira, ¿verdad? Perdón, el ardor por la ira o por el enojo que le causó esto, pues lo consumía, ¿no? Es decir, sentía un fuerte enojo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en ese momento solamente había convertido la adoración al Señor en algo externo, y lo dijimos con claridad la semana pasada, era algo hipócrita. Es decir, ellos simple y sencillamente se concretaban en cumplir lo que tenían que hacer y se retiraban, y tal vez no había una genuina convicción en su corazón de aquello que estaban haciendo, ¿no? Recordamos también que en el libro de Isaías nosotros leímos ese verso donde decía: mi casa de oración, mi casa es una casa de oración, ¿no? Entonces, pues obviamente lo que nosotros vimos la semana pasada es que su casa ahora era pues simplemente un mercado donde se buscaba negociarse, pero no había una genuina adoración, como ya lo mencionaba, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, vamos a continuar con esta parte eh, y pues bueno, vamos a la siguiente diapositiva y ahí explicaremos algunas cosas importantes. Acompáñenme, por favor. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con Juan capítulo 2, versos 17 y 18. Vamos a ver primero el 17. Dice: Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume, ¿no? Y bueno, esa es una referencia del Salmo 69:9. Lo veíamos la semana pasada. Dice: Porque me consumió el celo de tu casa. Y pues bueno, hace un momento hacíamos un recordatorio y nuestro Señor Jesús echó fuera del templo ovejas, bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Esto mostró el ardor de su ira por la hipocresía, ¿verdad? Es lo que mencionábamos hace un momento, con la que el pueblo se acercaba al templo. Ya no era una adoración genuina. Esto se volvió en algo frío y sin ningún temor de Dios.
esto precisamente decíamos la semana pasada que es algo de lo cual nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿no? De convertir nuestra adoración al Señor en algo que no tenga nada que ver con su temor, que sea algo frío, que sea algo hipócrita, ¿verdad? Como en este momento lo está experimentando nuestro Señor Jesús. Y pues bueno, pidiéndole al Señor que pues Él obre en nuestros corazones para que esta no sea nuestra actitud, ¿no? Y bueno, y los judíos respondieron en el verso 18 y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Entonces, bueno, aquí los judíos ponen un poco o un mucho en tela de juicio, pues la autoridad que nuestro Señor Jesús tenía, ¿no? Y eso es precisamente lo que los judíos le dicen, bueno, ya que tú te atreves a hacer este tipo de acciones, este tipo de actos, con ese arrojo, con esa ira o con ese descontento, pues entonces dinos qué señales nos muestras, ¿no? ¿Qué es lo que tú o qué señal nos vas a dar, ya que tú nos estás indicando que esto que nosotros estamos haciendo ante o delante de ti, pues es, es algo hipócrita o es algo no correcto, ¿no? Obviamente, pues los judíos se sorprendieron bastante, ¿no? Imagínense al ver en ese momento que las mesas estaban volcadas, las monedas por todas partes, el azote de las cuerdas para que pues salieran del templo de Dios en ese momento, pues fue algo que ellos pues simple y sencillamente no se esperaban, ¿no? Y pues bueno, él claro que les habla acerca de una señal y ahorita vamos a ver cuál es esa señal que nuestro Señor les dice, ¿no? Pero vean qué impresionante que pues al hacer esto prácticamente los judíos estaban diciendo, bueno, ¿con qué autoridad vienes tú y haces esto, ¿no? ¿Quién eres tú para decirnos cómo adorar? O sea, el templo como tal en ese momento pues era del pueblo, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos en versículos anteriores, nuestro Señor Jesús les recrimina a los judíos, oye, ¿por qué hacen de la casa de mi padre un mercado, ¿no? Y es importante que nosotros nos detengamos un poco a detener, a pensar en esto, ¿no? Porque él decía que, ¿por qué convertían la casa de su padre en mercado, ¿no? Y no fue el único momento donde nuestro Señor se atrevió a decir este tipo de cosas, sino que también cuando nuestro Señor Jesús es presentado en el templo, sus papás regresan después de la fiesta de la Pascua y observan que no está el Señor Jesús con ellos y regresan a buscarlo y 3 días después lo encuentran en la sinagoga y le dicen, bueno, ¿por qué nos asustas? ¿Por qué nos dejas aquí? ¿Y por qué haces esto con nosotros, no? Nosotros buscándote y tú aquí en la sinagoga. Y ahí en Lucas 2:49 le dice, bueno, es que en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿no? Entonces, nótese que son al menos dos versos donde nuestro Señor Jesús dice, pues es que Dios es mi papá, ¿no? Y todos nosotros sabemos que por supuesto que esto es así, ¿no? Ahora, en esta confrontación con los judíos, ya nuestro Señor Jesús claramente dice es que es la casa de mi padre, ¿no? Y esta casa es una casa de oración y no es una cueva de ladrones, ¿no? Como ustedes lo han hecho. Pero a pesar de que Él les dice, en ese momento les dice, es que esta es la casa de mi papá, yo soy hijo de Dios, en ese momento no lo condenan. Si ustedes recuerdan, cuando nuestro Señor Jesús es enjuiciado y es declarado blasfemo, es porque los sacerdotes le preguntan, bueno, ¿y tú eres hijo de Dios? Y él les contesta, tú lo has dicho. Entonces, al momento de que nuestro Señor Jesús dice, tú lo has dicho, se rasgan las vestiduras los sacerdotes y dicen, bueno, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Hemos escuchado que ha blasfemado al hacerse hijo de Dios. Entonces,
es curioso que en este momento les dice, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado, diciendo, yo soy su hijo, él es mi papá, pero en ese momento no le pasó nada. ¿Por qué? Porque no había llegado aún su hora, ¿no? Y en su paciencia, Dios les da una respuesta que debería de traer luz a sus corazones, para que ellos entendieran de lo que les estaba hablando, pero pues ellos al parecer no captaron. Y vamos a ver cuál fue la respuesta a esta pregunta que le hacen los judíos, ¿no? Tú, ¿qué señal nos muestras ya que haces este tipo de cosas, ¿no? Si esta adoración que nosotros estamos haciendo no es correcta, pues entonces tú muéstrame cuál es la verdadera adoración, perdón, y vamos para allá. Muy bien, continuando con la enseñanza, en el verso 19, pues ahí está la respuesta de nuestro Señor Jesús, ¿no? Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Bueno, pues aquí vamos a detenernos un poco porque evidentemente en los pasajes que nosotros leímos, pues ahí nos dice con claridad a qué se hacía referencia nuestro Señor Jesús, ¿no? Les dice, y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. A lo cual dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y bueno, yo creo que hasta la pregunta que hacen los judíos ofende, ¿no? Porque ni modo que nuestro Señor Jesucristo no supiera la cantidad de tiempo que se llevaron en construir ese templo y cuánto tiempo, humanamente hablando, en qué tiempo se puede construir un templo, ¿no? Pero pues obviamente esto nos lleva a entender pues que a pesar de que el Señor en su paciencia les quiere dar un poco de luz a sus corazones, pues estos no entienden, ¿no? Y nosotros podemos leer ahí en Isaías, hay dos referencias, al menos pienso yo que son de las más claras donde nos hablan acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque era evidente que él se estaba refiriendo a su cuerpo, ¿no? Dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y esto ya prácticamente está apuntando a su resurrección o nos está hablando acerca de eso, ¿no? Que sí, efectivamente iba a morir, pero que en 3 días nuevamente iba a volver a vivir. Y esto es importante porque entonces Él les está mostrando, esta es la verdadera oración, no una oración externa, sino una oración sincera, ¿no? Una oración en espíritu y en verdad. Y allí en Isaías 53:10 dice, con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada, ¿no? Entonces, y vivirá largos días después de que Él es entregado, vivirá varios días, ¿no? Y bueno, también tenemos otra referencia en Salmos 16:10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y efectivamente nuestro Señor Jesús se refería a su cuerpo. Y bueno, esta no fue la única ocasión donde les dice de esta señal. Eh, en otra ocasión, ahí en Mateo, capítulo 12, a ver si me pueden acompañar todos, también nos habla de una señal muy importante. Mateo 12, versículos del 39 al 40, dice, igual, los fariseos y los escribas lo mismo, les piden señal, ¿no? Le dicen, danos una señal de que tú eres el que estamos esperando. Y él respondiendo y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, ¿no? Entonces vean, no fue la única ocasión en la que nuestro Señor usó esta referencia de los 3 días, ¿no? Obviamente, pues no se refería al templo en ese momento al segundo templo, sino se refería a sí mismo, ¿no? Y para nosotros, perdón, es muy importante esto porque
nosotros entendemos que a través de Jesús es la verdadera oración, ¿no? A través de Jesús es que nosotros podemos ver realmente a Dios. Realmente el propósito de nuestro Señor Jesucristo fue revelar al Padre, ¿no? Y lo hizo de una manera que lo llevó a la muerte, ¿no? Ahora, nuestro Señor les estaba hablando de una liberación a través de su cuerpo, una liberación ya no de una opresión humana, como en la fiesta que en ese momento se iba a celebrar, que era la Pascua, ¿no? Ya no era solo la liberación de Egipto, sino ya era la liberación de su pecado. Pero, pues tristemente, los judíos lo único que hicieron fue burlarse. ¿Por qué? Porque ahí vemos la respuesta, ¿no? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pues ya nada más les faltó decir, por favor, no estés jugando con nosotros, ¿no? Y con esto, pues obviamente estamos viendo que ellos no entendieron, no entendían qué era lo que nuestro Señor Jesús les estaba diciendo, ¿no? Para nosotros, por supuesto que es todavía muchísimo más claro esto, ¿no? Vamos a ver otro pasaje en Hebreos, capítulo 9, versos del 19 al 28. Acompáñenme todos para que podamos hacer la lectura. Ok, voy a dar lectura. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿no? Entonces, con esto concluimos que nuestro Señor Jesucristo no estaba hablando del templo, sino que Él estaba hablando de sí mismo y de que Él mismo se iba a presentar en el verdadero templo, en el templo celestial, ya no en el templo, ¿verdad?, que se edificó en 46 años y que era esplendoroso, sino en el verdadero templo. Este templo tan bonito de 46 años que se tardaron en hacer, no era más que una figura del verdadero templo, ¿verdad? A donde se presentó nuestro Señor y ahí derramó su sangre por completo y nos dio esta liberación por, pues, del pecado, ¿no? Que realmente, pues, nos tenía prácticamente a todos sujetos a Él mismo, ¿no? Y bueno, ahí mismo en la escritura, pues dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Él no estaba hablando del templo físico que los judíos estaban viendo, aquellos que le recriminaron, ¿por qué haces esto? ¿Qué señal nos da? Pues él dice, bueno, pues destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Era evidente que no se estaba refiriendo a la destrucción del segundo templo, ¿verdad? La destrucción del segundo templo vendría más adelante, pero él se refería a su cuerpo como una ofrenda a Dios por el perdón de los pecados de todos nosotros, ¿no? Y bueno, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto
y creyeron la escritura y la palabra de Jesús, y la palabra que Jesús había dicho. Fíjense, uno parecería, y cuando lee este pasaje diría, bueno, pues no tuvo ningún sentido que el Señor Jesús dijera estas cosas a los judíos, porque pues ellos no entendieron. Pero estas palabras se quedaron grabadas en el corazón de sus discípulos. Y cuando nuestro Señor Jesús resucita de los muertos, cumplen su propósito estas palabras, ¿no? Lo cual nos lleva a entender que todas las palabras que nuestro Señor Jesús dijo van a tener cabal cumplimiento. Y estas tienen un propósito, ¿no? Y ese propósito, pues es que cada uno de nosotros, cada día confiemos más en el Señor, ¿no? Entonces, cuando sus discípulos se acordaron de estas palabras que les dijo a los judíos, ellos dijeron, claro, ¿no? El Señor nos lo había dicho, que Él habría de resucitar y que Él iba a levantarse de entre los muertos, que Él iba a volver a vivir, ¿no? Y obviamente estas palabras tuvieron mayor eco en el corazón de sus discípulos, ¿no? Y ahora aquí lo importante, hermano, es, ¿estas palabras para ti tienen eco? ¿Realmente estás viviendo en gratitud por este gran sacrificio que nuestro Dios hizo de destruir su cuerpo, de entregarse por nosotros? Bueno, pues eso ya es una cuestión personal y esperamos que cada uno de nosotros la pueda responder. Pero no olvides que posterior a esto vas a ver a unas preguntas, las cuales, como la semana pasada, te voy a suplicar que tú las mandes al grupo de la misión y de esta manera nos podamos retroalimentar, ¿no? Agradezco mucho la participación que tuvieron cada uno de ustedes en la semana pasada, ¿verdad? Ahí tratando de responder algunas preguntas y algunas más o una más que nos hizo nuestro hermano Arturo de la predicación, ¿verdad? Que dio nuestro pastor nuestro pastor Emanuel la semana pasada. Y bueno, pues fue de gran bendición. Y pues bueno, le seguimos invitando para que todos, absolutamente todos, participen en estas dinámicas. Muy bien, pues bueno, vamos a dar gracias por esta meditación y si tienen alguna duda o quieren aportar más a este tema, pues por favor manden sus comentarios al grupo de la misión para que estemos atentos a los mismos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos mucho por este tiempo. De verdad, muchísimas gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu nos permites entender tu palabra y cómo desde que tú comenzaste tu ministerio y empezaste a ejercer, pues siempre fuiste claro, Señor. Qué gran bendición es saber que tus palabras se van a cumplir cabalmente y pues ahora no nos resta más que esperarte, Señor. Permite que esa espera, Señor, siempre sea sirviéndote, analizándonos y sobre todo siendo mayordomos fieles, Señor, entendiendo que en algún momento tú vas a venir y pues nos vas a pedir cuenta de todos estos dones que tú nos has dado, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, y ayúdanos a agradarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues esperamos sus respuestas y que tengan un día bendecido. Hasta pronto.